Ahí está. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. Desde aquí te saluda tu profesor Luis Cárdenas. Y vamos a hablar hoy día, bueno, vamos a terminar hoy día el tema que comenzamos la semana pasada, estimados. Profesor, ¿qué vimos la semana pasada? No estuve, no te preocupes. La semana pasada vimos la parte general de la biología introducida al campo de las ciencias. Eso vimos. Estábamos hablando de algunas generalidades, hablamos del contexto histórico de la biología, hablamos del método científico, hablamos de las ramas biológicas y comenzamos a hablar acerca del origen de la vida. Es uno de los primeros temas, mis amigos, uno de los primeros temas que viene en Villa, ¿ya? Y es uno de los temas que suelen venir preguntitas pequeñas, simples, pero que si no estamos preparados, obvio, no vamos a contestarlas. Así que hay que poner mucha atención en estos primeros temas, ¿ya? Yo sé que son muy cargados los primeros temas que nos ponen en Villarreal, ¿no? Pero vamos a terminarlos, no se preocupen, vamos a verlos poco a poco y siempre si tienes alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, queja, comentario, hazlo saber en la cajita de los comentarios o puedes activar tu audio para poder aportar o colocar tu duda para todos, ¿ya? Así de la vida, ¿ya? El origen de la vida va a ser explicado por diferentes teorías que van a explicar a dos grandes preguntas. La primera es cómo se forma la vida y la segunda es dónde comienza a formarse la vida. Si hablamos de la primera, cómo se forma la vida, tenemos acá dos grandes teorías. ¿Te acuerdas cuáles eran las dos teorías que vimos? Claro, profe, son las que están abajo. Correcto, así es, efectivamente. ¿Quiénes serían? Teoría de la abiogénesis y teoría de la biogénesis. Profe, no me suena mucho. Tranquilo. Lo que pasa es que la abiogénesis es conocida como la generación espontánea. Ahora sí, ¿verdad? Generación espontánea. Ahí está. A ver, un momentito, parece que me está hablando el maestro Lenin. Un momento, muchachos. A ver, ya, ahora sí. Muy bien, continuamos, chicos. Entonces, la primera pregunta que vamos a contestar acerca del origen de la vida es el cómo. Primera teoría que trató de explicar que viene desde el 350 antes de Cristo con Aristóteles hasta, mira, y si lo ponemos en una línea del tiempo, hasta 1864. 1800, estamos hablando del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX ya después de Cristo, ya estamos, que duró esta teoría de la generación espontánea. ¿Qué decía? ¿Qué mencionaba la teoría de la generación espontánea? Vamos a aprovechar este recurso que tenemos acá. La generación espontánea nos dice que la vida surge cuando se juntan dos cosas. Acuérdate que esta teoría es idealista, por lo tanto, una idea va a tener que intervenir. Aristóteles remarca mucho que esta teoría va a continuar siendo idealista, porque antes de Aristóteles también había teoría de la generación espontánea, solo que era materialista, decía que la vida se forma a partir de materia. ¿Te acuerdas de Tales de Mileto? Decía que la materia surge a partir del agua. ¿Te acuerdas de Heráclito? Heráclito decía que todo surge a partir del fuego. Anaximandro a partir del aire, y así. Entonces, siempre la vida surgía a partir de la materia. Entonces, la generación espontánea antes de Aristóteles era materialista. Después de Aristóteles, bueno, con Aristóteles, esta teoría se vuelve idealista. ¿Por qué? Porque aquí surge una idea. Aquí surge la idea del alma, algo que Aristóteles llama como la entelequia. Entelequia. Entonces, ¿cuándo surge la vida? Cuando la entelequia se junta con materia inerte. Profe, ¿qué es materia inerte? Materia sin vida. Un lapicero es materia inerte. La tierra es materia inerte o material putrefacto. Material orgánico, pero putrefacto. Un tronco podrido, carne podrida, sudor. Entonces, no te olvides, ¿ah?
Generación espontánea decía que la vida surge de forma espontánea, como dice el nombre, cuando la entelequia, que es lo que ahora conocemos como el alma, se posa, baja y se une a la materia inerte, materia sin vida, como una regla, o en la materia que está podrida, ¿ya? Para que adquiera la vida. Es así que Aristóteles decía que un tronco podrido viejo podía transformarse en un cocodrilo. Si la entelequia se posa en ese tronco viejo, se convierte en un cocodrilo. ¿Te acuerdas lo que decía von Helmont? Von Helmont decía que una camiseta sudada, una camiseta, un calzoncillo, una media con sudor, en oscuridad, con trigo, después de 21 días, ¿qué forma? Ratones. ¿Te das cuenta? La materia inerte o la materia en putrefacción, cuando le entra la entelequia, surge la vida. O la carne podrida. ¿Alguien se acuerda qué podía surgir de la carne podrida? De la carne podrida aparecían los gusanos. Ah, profe. Entonces, esa es la generación espontánea. Y aunque te parezca absurdo, mira el tiempo que duró más de 2000 años. Más de 2000 años tardó en hacer el pare a la generación espontánea. ¿Quién fue el que finalmente derroca a la generación espontánea? Cambia una teoría por otra teoría, algo que se le conoce como como revolución científica. Esto lo hace Luis Pasteur. Luis Pasteur fue el que en 1864 rompe con la teoría de la generación espontánea gracias al experimento utilizando ¿qué? Pregunta examen de admisión a la Villarreal. ¿Qué utilizó Pasteur para demostrar que la generación espontánea estaba equivocada? ¿Te acuerdas? Dime. Kevin, te escuchamos. Claro, correcto. Importantísimo recordar. El matraz con cuello de cisne. Profe, si ya lo preguntó, ¿puede volver a preguntar? Claro que sí. Las universidades nacionales se caracterizan por eso, por reciclar preguntas, muchachos. Entonces, esto es importante que lo sepas. El matraz con cuello de cisne fue lo que utilizó Luis Pasteur para derrocar finalmente a la generación espontánea. Profesor, y si ya no hay generación espontánea, ¿qué teoría nos entrega Luis Pasteur? La teoría de la biogénesis. Por eso es que a la generación espontánea la llamamos abiogénesis, porque es lo contrario a lo que dice Pasteur, que es la biogénesis. ¿Qué nos dice la biogénesis? ¿Cómo surge la vida? La vida surge de vida preexistente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se forma una mosca? Una mosca se forma porque le dio vida otra mosca, sus padres. Y a esta mosca le dio vida otra mosca, los abuelos. Y así, ¿te das cuenta? Un ser vivo origina a otro ser. Así se forma la vida, decía Pasteur. No hay que incluir almas, no hay que incluir entelequias, no hay que incluir fuerzas vitales, ni soplos divinos, nada que ver. Ideas afuera. La vida surge porque la vida preexistente le da forma. Punto y se acabó. No ahondó mucho Luis Pasteur. Luis Pasteur era un gran químico, científico químico, mas no era un biólogo. Por lo tanto, era muy limitado la forma en la que Pasteur explicaba el cómo se formaba la vida. Valeria, ¿alguna acotación por ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok, ok. Si tienes alguna duda, puedes escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Entonces, esto vimos la semana pasada. A modo de resumen, ya lo hemos resumido, ¿no? Cómo se forma la vida de forma espontánea o con la teoría de Luis Pasteur, que dice que la vida no surge de forma espontánea, la vida surge porque vida preexistente le dio forma. La otra pregunta que se trata de explicar, que es lo que vamos a ver hoy día, es dónde se va a formar la vida. ¿Ya? ¿Dónde se forma la vida? Y para eso existen dos teorías, la cosmogónica y la quimiosintética. Ojo, ¿eh? Cosmogónica y quimiosintética. A ver, profesor, ¿cuál es la principal diferencia entre la teoría cosmogónica y la teoría quimiosintética? Es justamente responder a la pregunta, ¿no? ¿Dónde se forma la vida? La cosmogónica dice que la vida surge. ¿Dónde, muchachos? Si estamos hablando del cosmo, ¿dónde surge? En el universo.
en el universo y llega a la Tierra a través de estas estructuras llamadas los meteoritos. ¿Ya? A través de los meteoritos entra en la Tierra. A ver, Smith me pregunta, vamos a responder. ¿En qué consistía el matraz cuello de cisne? Interesante pregunta. Smith, de manera muy simple, el matraz es un instrumento de vidrio, es como una botella, ¿ya? Es como una botellita, pero vamos a subir un poquito para ver al matraz cuello de cisne, ya, acá. Gracias a esta botellita, se tiene caldo de cultivo por dentro. Se tiene caldo de cultivo por dentro. Acá está, este caldito de cultivo. Como una sopa, no es nada del otro mundo, es una sopita. ¿Ya? Entonces, ese caldo de cultivo, decían los de la generación espontánea, que si ese caldo de cultivo recibe el aire, en el aire se encuentra la entelequia. Y con la entelequia se forman la vida, que son las bacterias. O sea, las bacterias se forman de forma espontánea en el caldo de cultivo cuando le entra el aire, porque en el aire está el alma, la entelequia. Pasteur quería demostrar que eso no era correcto. Pasteur sabía que las bacterias se forman porque en el aire existen otras bacterias que van a dar origen a esas bacterias del caldo. Entonces, Pasteur dijo algo. Voy a hacer una botella que tenga contacto con el aire, sin embargo, las bacterias no van a poder tocarla. Y es así que la genialidad de Pasteur hizo que cree este matraz cuello de cisne. ¿Por qué? Porque este matraz cuello de cisne no está cerrado, está abierto. El aire puede entrar. Sin embargo, las bacterias, ¿dónde se quedaban? Las bacterias cuando entraban, se quedaban en esta zona y ya no subían para entrar al caldo de cultivo. A pesar de que esto estaba abierto, las bacterias no crecían en el caldo de cultivo. Los de la generación espontánea no supieron realizar alguna contramedida en base a esto, porque ellos decían que mientras tenga contacto con el aire y mientras tenga contacto con la entelequia, va a formar bacterias. Ahí está en contacto con el aire el caldo, está en contacto con la entelequia y no se forma ninguna bacteria. Entonces, con eso se derrocó a la teoría que duró más de 2000 años, esta teoría idealista de Aristóteles de la generación espontánea. Aquí radica el matraz cuello de cisne. Claro, no fue el primer intento. Antes de Luis Pasteur, 100 años antes de Luis Pasteur, lo intentó Lázaro Spallanzani con caldos de cultivo, pero no logró convencer. Recién Luis Pasteur, con esta genialidad del matraz cuello de cisne, logra convencer a todos de que efectivamente la generación espontánea pues no tenía sustento científico, ¿no? ¿Ya? Y tampoco es que Luis Pasteur explica cómo se forma la vida, ¿no? Simplemente derroca una teoría y propone algo general, ¿no? Que la vida surge porque otros seres vivos la forman y punto. ¿Ya? ¿Se capta la idea de Smith? ¿Todo correcto? Para los que quedó esa duda también espero se haya consolidado un poco más, ¿ya? Acerca del matraz cuello de cisne. Importantísimo recordarlo. Muy bien. Regresamos a la siguiente pregunta, que era ¿dónde? La teoría cosmogónica decía que la vida surge en cualquier otra parte del universo, de repente en otro planeta, de repente en otra galaxia, pero en otra parte, en cualquier parte del universo puede surgir la vida, decía. ¿Y cómo es que llegó a la Tierra? A través de los meteoritos, la vida llega a la Tierra. A través de los meteoritos es que la vida llega a la Tierra. ¿Ya? ¿Quién propone esta teoría cosmogónica? ¿Quién propone esta teoría cosmogónica? O también se le llama teoría de la panspermia. Esto lo propone Svante Arrhenius. ¿Ya? Svante Arrhenius propone esta teoría cosmogónica que dice que la vida no explica cómo se forma la vida. Él simplemente dice que la vida se forma en cualquier lugar del universo y se encuentra en el universo en forma de esporas. ¿Ya? Los seres vivos, vamos a ponerlo de un color rojito, los seres vivos se encuentran aquí. En todo el universo, en todo el cosmos, hay seres vivos, pero no caminando, sino en esporas. Esporas bacterianas de seres vivos. Y estas esporas
llegan a la Tierra gracias a los meteoritos, ¿no? Los meteoritos logran penetrar a la Tierra y ahí es donde la vida ingresa a la Tierra. Yo sí, las bacterias llegaron a la Tierra y ya la historia después ya se cuenta sola, ¿no? Las bacterias comenzaron a evolucionar, comenzaron a introducirse unas de otras, formaron pliegues, formaron membranas, formaron un núcleo, se convirtieron en células eucariotas, estas comenzaron a aumentar en cantidad, se volvieron pluricelulares, formaron tejidos, órganos, sistemas, individuos más complejos, y así todo el concepto de la evolución continúa. Simplemente, ¿de dónde llegaron los primeros seres vivos? ¿De dónde llegaron estas esporas bacterianas? Estas primeras bacterias llegaron del universo, porque están dispersas estas esporas en todo el cosmos, en todo el universo. Por eso la teoría se llama panspermia. Permia, espermia, que es con semillas, esporas, y pans en todo, que abarca todo, que en toda parte del universo encontramos estas semillas, estas esporas bacterianas con vida, ¿ya? Y que de esa forma llega a la Tierra. ¿Tú crees que esta teoría hasta el día de hoy se acepta? ¿La teoría cosmogónica? ¿Qué opinas? Hasta el día de hoy se acepta que la vida surge en el espacio, en el cosmos, y llegó a la Tierra a través de meteoritos. Sí, Tuvo profe. mucho. Dime, Kevin. Ah, puede ser, o sea, sí, quizás. Kevin, no estás tan alejado de la realidad. Es más, si te hubiera respondido 10 años antes, te diría, no, Kevin, estás mal. Esa teoría fue totalmente descartada. Henry Becquerel, que lo vas a ver en física seguro, creo que es Becquerel, así se escribe, ¿ya? Becquerel se encargó de que Arrhenius, pues no sea, bueno, de que la teoría de Arrhenius no sea considerada. Gracias a Becquerel, esta teoría se derrumbó, porque decía, ¿cómo es posible que las esporas bacterianas vivan en el cosmos? Si en el cosmos la temperatura es muy fría, es casi el cero absoluto. ¿Cómo es posible que puedan vivir en el cosmos si en el cosmos hay radiación, radiación cósmica, totalmente letal? O sea, no es posible. Ni siquiera las esporas bacterianas podrían vivir a tales condiciones del espacio. Uno, decía Becquerel. Dos, ¿cómo es posible que ya existen esporas en el espacio? ¿Cómo es posible que esas esporas en los meteoritos pueden llegar si el meteorito se enciende en llamas? Si está tan caliente que cualquier cosa viva que haya en el meteorito, pues debería morir, debería extinguirse por el fuego, por el calor, por la intensa llama que se forma el meteorito al atravesar la atmósfera. Entonces, Becquerel con eso quería entender que la teoría cosmogónica estaba mal, ¿ya? Pero eso te dije, te diría eso hace 10 años. Hoy en día ya hay más recursos para saber que sí, efectivamente, en el espacio pueden vivir seres vivos. Es más, hay un ser vivo que se cree que podría vivir fácilmente en el espacio, que es el tardígrado, ¿no? El osito, el famoso osito de agua. Entonces, poco a poco se está descubriendo evidencias de que posiblemente puedan existir seres vivos en el espacio. Claro, no estamos hablando de marcianos como Haití, ¿no? Estamos hablando de bacterias. ¿Ya? Pero eso todavía está en veremos, Kevin, en veremos. Hasta el día de hoy, entonces, para las academias, para un examen de admisión, decimos que la teoría cosmogónica ha sido rechazada. ¿Ya? Ha sido rechazada. Y como esta teoría es rechazada, vamos con la siguiente, que es la quimiosintética. La quimiosintética, que dice que la vida surge en la Tierra. La vida surge aquí en la Tierra. ¿Y esto quién lo propone? Esto lo propone Alexander Oparin y John Haldane. Alexander Oparin y John Haldane proponen de que la vida se puede formar en la Tierra. Oparin y Haldane proponen, pero la teoría. Ellos no en ningún momento lo demuestran. O sea, ellos lo demuestran, pero con bases teóricas, nada más, como teoría. No experimentaron nunca. Como teoría, ellos dijeron que la vida puede formarse en la Tierra. ¿Por qué, profesor? Porque la Tierra tenía una atmósfera antigua, una atmósfera primitiva.
Y esta atmósfera primitiva tiene gases como el vapor de agua, H2O, tiene gases como el metano, tiene gases como el amoníaco. ¿Te has dado cuenta de qué elementos están formando esta atmósfera primitiva? Detente un minuto y ponte a ver qué átomos, qué elementos están formando la atmósfera primitiva. ¿Qué encontramos acá? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Con esto qué estamos formando? El famoso chom. Y el chom es la base de todos los seres vivos. Entonces, obviamente, si Oparín y Haldane se dan cuenta que en la atmósfera primitiva había todo lo necesario para formar a un ser vivo, ¿es posible que se haya formado un ser vivo en la Tierra? ¿Qué opinas tú? ¿Es posible que pudo haberse formado el primer ser vivo en la Tierra? Claro que sí, porque hay de todo. Y hay algunos que dicen, profe, pero ¿y la energía de dónde la sacaron? Ajá, Oparín decía, de eso no te preocupes, porque la energía tenemos acá, energía eléctrica, tormentas, truenos. Tenemos aquí energía cinética, terremotos. Tenemos energía calorífica, erupciones volcánicas. ¿Esto tiene o no tiene energía, muchachos? Esto es una gran cantidad de energía. Hay los elementos básicos. Hay la energía necesaria. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Tenemos todos los materiales. Tenemos la energía para hacerlo. La pregunta es, ¿dónde se hace? La vida, para que surja la vida, ¿qué se necesita? Agua. ¿Y adivina qué? Así el planeta se llama Tierra, está envuelto casi un 70 y antes mucho más, casi 70-80% de qué? ¿Qué envuelve la Tierra? ¿Un 80% de qué? El último ingrediente, agua. Agua. Correcto, Darlene. Correcto, Sebastián, en el chat. Agua. Tenemos los elementos básicos. Tenemos el agua. Tenemos la energía. Todo hay para formar vida en la Tierra. ¿Por qué pensar que se formó en otro lugar del espacio? Si en la Tierra hay de todo para formar la vida. Pero bueno, esa fue la teoría de Alexander Oparín. Teoría. No fue comprobada. Te da todos los recursos para sospechar eso. Una teoría. Más no, una explicación de cómo pudo formarse todo. Pero no lo experimentó de forma práctica. ¿Quién fue el que lo hizo? Porque lo hicieron. Demostraron que con agua, con metano, con amoníaco en forma de gas, con energía eléctrica y agua, se puede formar materia orgánica e inorgánica. Aquí tenemos a dos grandes, a Miller y Urey. Miller y Urey demostraron la teoría de Oparín. Demostraron ya de forma práctica, ya no con la teoría, lo demostraron en la cancha. Ellos hicieron un experimento, simularon una atmósfera antigua y lograron hacer lo que antes pues nadie pudo haber imaginado. Que la materia inorgánica, con todas estas condiciones, puede formar materia orgánica. ¿Cuál es la materia orgánica que se puede formar, profesor? Se pueden formar aminoácidos. AA es aminoácidos. Se pueden formar ácidos nucleicos, ARNs. Se pueden formar ácidos grasos, AG, ácidos grasos.
se pueden formar pequeños azúcares. Entonces, con materia inorgánica, como el agua, como el metano, como el amoníaco, con esa materia inorgánica podemos formar materia orgánica, azúcares, aminoácidos, ácidos nucleicos, ácidos grasos. Y con esa materia orgánica se pueden formar ¿qué cosa? ¿Qué cosa podemos formar? La materia orgánica va a formar las 4 biomoléculas principales. Con eso se pueden formar carbohidratos. Con esto se pueden formar lípidos. Con esto se pueden formar proteínas. Y con esto se puede formar ADN y ARN, ácidos nucleicos. Si tú juntas todo esto, podemos formar la célula primitiva. Célula primitiva. La primera célula que le pusieron de nombre coacervados. Y esto es un coacervado. La primera célula primitiva. ¿Estamos? Entonces, no se vayan a olvidar. ¿Ya? Ahí radica la importancia de la teoría quimiosintética de Oparin y Haldane. Teoría de Oparin y Haldane. La idea fue de Oparin y Haldane, que nos habla de que la materia inorgánica con la energía de la Tierra y con el agua pueden formar materia orgánica. Demostrado por Miller y Urey. Demostrado por Miller y Urey finalmente. ¿Ya? Y con esto comprobamos que en la Tierra se pudo formar sí o sí el coacervado, que fue la célula primitiva. Y luego ya comenzó a evolucionar, pues, se transformó en célula, y con la célula ya vienen los seres vivos, ¿no? Con la célula es el inicio de la vida. Hasta aquí, muchachos. ¿Se capta o no se capta estas dos teorías sobre el origen de... Profe, palabras claves. Cosmogónica, palabra clave, Arrhenius. El que la diseña, el que la formula. Vamos, cosmogónica, Arrhenius. Cosmogónica, la vida surge en el espacio. Hay esporas bacterianas en el espacio y llegan a la Tierra. ¿Cómo llegan a la Tierra? Con meteoritos. Listo, cosmogónica. Profe, quimiosintética. Quimiosintética. La vida surge aquí en la Tierra, porque en la Tierra hay elementos primarios, hay energía, en la Tierra hay agua. Todo esto se puede juntar para formar materia orgánica. Y la materia orgánica forma biomoléculas orgánicas. Y las biomoléculas orgánicas pueden formar a una célula. Vamos. Y con la célula viene la vida. Chicos, ¿capish o no capish con estas dos teorías? ¿Seguros? Ok. José Pablo, ¿tienes una pregunta? Vamos, chicos, pueden escribirla, pueden activar su audio, no hay ningún problema. Si la sé, la respondo yo. Si sus compañeros lo saben, lo responden ellos. La cosa es interactuar. Todo bien, excelente. Chévere, muchachos. Vamos con la evolución, chicos. ¿Ya? Otra parte importante del tema. Otro conjunto de teorías. ¿Ya? Evolución. Claro, ya hace un rato hemos visto la evolución, pero la evolución química, pues, ¿no? Por eso se llama teoría quimiosintética, ¿ya? Porque es una evolución química, como los bioelementos se van a juntar y van a formar moléculas, y las moléculas van a formar macromoléculas, y las macromoléculas van a unirse para formar agregados supramoleculares y con ellos formar la célula. Todo esto es la evolución química de la vida, química, ojo, ¿ah? Esta evolución de la que vamos a hablar ya es la evolución biológica, evolución de los seres vivos, evolución biológica. Ya es una evolución biológica. ¿Y qué es la evolución biológica? Es un conjunto de qué? Es un conjunto de cambios en las poblaciones. Es un conjunto de cambios en las poblaciones a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo.
No un año, no 2 años, estamos hablando de centenares de años, de miles de años. Los seres vivos van a cambiar, eso es verdad. Los seres vivos cambian, pero esos cambios tienen que acumularse, tienen que seleccionarse poco a poco en el tiempo, ¿ya? Pasan miles hasta millones de años y va a llegar un punto en la que una especie cambió tanto que ahora se le considera otra especie. A eso se le llama especiación. Especiación del ser vivo, la formación de otra especie, de lobo a perro, ¿te das cuenta? De primates a humanos, especiaciones, ¿estamos de acuerdo? Especiaciones. Jamás he dicho, y espero no decirlo ni por error, los monos no se transforman en humanos. Ojo, no he dicho esa palabra. Primates es la palabra correcta, ¿ya? Los primates, nosotros somos del grupo de los primates, somos un grupo de los primates que evolucionó y adoptamos la forma de humanos, de Homo sapiens, tipo sapiens, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, evolución, un conjunto de cambios en las poblaciones a lo largo del tiempo. Arrancamos con la evolución biológica. Para eso, chicos,